Hola, pues mi nombre es Jessica, soy ingeniero químico estudiante de maestría. Vamos a retomar la clase de destilación con la rectificación. Vamos a dar un poco de problemas a resolver y las aplicaciones. Bueno, este es un diagrama de una torre de destilación con rectificación. Como podemos observar, en esta parte está la torre de destilación y cada uno de los platos que se manejan en la torre. La parte principal de la rectificación es que tiene un reflujo. En esta torre el destilado, como saben, sale por la parte superior y se hace un reflujo para llevar a cabo un enriquecimiento de esta parte en el componente más volátil y por lo tanto un empobrecimiento en el componente más volátil de la segunda sección. Como les mencionaba, la parte primordial de una columna de una destilación por rectificación es que se lleve a cabo el reflujo del destilado. Bueno, mi nombre es Jonathan Ibarra y como mi compañera soy estudiante de maestría y seguimos con el tema de destilación. Bueno, como mi compañera ya mencionó, una torre de destilación está dividida en secciones o platos. Un plato en sí se define como una etapa de equilibrio. ¿Equilibrio en qué? Es un equilibrio entre el líquido y el vapor. ¿Y cómo se da este equilibrio? Bueno, aquí hay una representación gráfica de una etapa de equilibrio. Como podemos ver, en la sección anterior o en la etapa de equilibrio anterior, empieza a evaporarse el componente más volátil de una mezcla líquida del componente más volátil y del menos volátil. Entonces, el equilibrio se da cuando este vapor cuando del líquido se empieza a desprender el vapor y del vapor se empieza a condensar el líquido. ¿Qué pasa con esto? Bueno, hay que poner en contacto íntimo las dos fases para enriquecer tanto la fase de vapor del componente más volátil como la fase líquida del componente más pesado. Entonces, el vapor que asciende de la etapa de equilibrio anterior se aspersa por una boquilla o platillo. A su vez, el vapor entra en contacto con una corriente líquida que viene del plato superior y eso hace que el líquido que viene bajando se enriquezca del componente más volátil y a su vez entre en ebullición a una temperatura más elevada y el vapor que sale de este plato es más rico en el componente más volátil y el líquido que viene bajando de esta sección es rica en el componente más pesado. Cada uno de estos platillos se pone, bueno, este es el esquema de platos perforados, donde en cada una de estas boquillas va subiendo el vapor y va bajando el líquido, y eso se hace básicamente porque al aumentar el área de contacto o de transferencia de masa entre una fase y otra se va enriqueciendo cada una de las fases correspondientes. Bueno, les comentaba que íbamos a ver un poco de la aplicación. Esta es una fotografía de unas torres de destilación de Pemex. Entonces, del lado izquierdo tenemos una hoja de datos la cual es llenada para cumplir con ciertos requerimientos. Por ejemplo, una de las cosas más importantes es algo que comentaba mi compañero Jonathan, que es el número de platos. También se especifican algunos otros datos que se tienen que tener en consideración siempre que se está manejando torres de destilación. Bueno, ese es un diagrama básico de una columna de destilación. Como podemos observar, entra la corriente de alimentación, que puede ser un líquido a punto de ebullición, un líquido subenfriado, un vapor sobrecalentado o un vapor a punto de condensar. A partir del plato de alimentación, la columna de destilación se divide en dos secciones, que es la sección de enriquecimiento, donde el vapor se enriquece del componente más volátil, y la sección de agotamiento, donde el vapor se desprende o se agota, el vapor que va ascendiendo se va agotando del componente más volátil, o el líquido que va descendiendo se va enriqueciendo del componente más pesado. Podemos ver que tenemos una caldera, calderín o rehervidor, a partir del cual es un líquido completamente que es rico en el componente más pesado, que se obtiene como fondos o residuos. Dentro de la columna están los platos o etapas teóricas necesarias para llevar a cabo la separación. Tenemos un condensador que
cambia de fase el vapor enriquecido con el componente más volátil, donde obtenemos una fracción de destilado. Se le agrega un acumulador que no es más que un tanque, donde el vapor que se condensa se acumula, vaya la redundancia, y se regresa nuevamente a la torre de destilación. ¿Esto para qué se hace? Bueno, el líquido que va bajando, en este caso como es un condensado de componente más volátil, el líquido que va bajando va enriqueciendo de mayor manera el vapor y va enriqueciendo a su vez nuevamente el componente más volátil en el vapor, de tal modo que esto hace que obtengamos un destilado de mayor concentración del componente más volátil. Bueno, aquí tenemos ahora un esquema de una columna de destilación de platos. El esquema anterior es una destilación simple, como comentaba mi compañero, y aquí se puede ver la representación gráfica de cada uno de los platos que se utilizan en la columna, así como los condensadores que se utilizan, el mismo acumulador que comentaba mi compañero anteriormente para llevar a cabo los reflujos, y este es otro tipo de columnas un poco más especializadas. A partir de aquí se puede sacar las columnas de destilación fraccionada. Sí, ¿no? Bueno, y aquí están nuevamente las secciones o etapas teóricas de equilibrio. Como pueden ver, como mencioné, estos son platos perforados. Perforados, ¿por qué? Porque sobre ellos se asientan una especie de platillos o módulos de transferencia de masa, que es por donde se aspersa el vapor y se enriquece la sección líquida y se enriquece la sección de vapor. Como pueden ver, esta es una representación gráfica de lo que es cada una de estas boquillas, de estos aspersores, de diferentes tipos. Como se pueden ver, algunos son de campana, otros son de válvula, incluso hay torres que son empacadas, es decir, que no necesariamente llevan platos perforados, pero estas son de las más usadas. Como se puede ver, asciende el vapor, entra por la boquilla, se aspersa en el líquido que va bajando, se obtiene un vapor más rico en el componente más volátil, que a su vez asciende a la etapa de equilibrio siguiente, y así va haciendo la transferencia de masa sucesivamente, de tal modo que se van enriqueciendo ambas fases por el contacto entre las mismas.